El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los 2 hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Elegantur nostra delicta. Como ya habíamos dedicado otros sermones a la figura del apóstol Santiago, cuya solemnidad hoy celebramos en España, y sobre el apóstol ya he dicho todo lo que aparece en la Biblia y en la tradición, se me ha ocurrido que en este sermón podríamos profundizar en el tema de ser apóstol. ¿Qué significa ser apóstol? Pues hay unos requisitos que aparecen en Hechos, capítulo 1, versículo 21-22. Porque cuando faltó al puesto donde lo había puesto Jesús, Judas Iscariote, ellos escogieron a otro. Y entonces dijeron, para escoger a uno: así que uno de los hombres que nos ha acompañado durante todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue llevado de entre nosotros. Uno de estos debe llegar a ser un testigo con nosotros de su resurrección. Fijaos qué interesante. O sea, tienen que escoger a uno que ocupe el lugar de Judas Iscariote, y dice que debe ser un hombre que les haya acompañado. Imaginaos la escena, probablemente en lo alto de un monte, porque claro, todos juntos en una casa no cabrían. A lo mejor ocurrió en el patio del cenáculo, a lo mejor en el patio de una casa grande, o en un campo alrededor de una casa, de Lázaro, por ejemplo, en Betania. Pero allí estaban todos. Era una decisión que se iba a tomar con la comunidad. Una decisión de todos los seguidores de Jesús. O una decisión de los apóstoles, pero con todos juntos, discípulos y creyentes, a la vista de todos. Era una decisión muy importante. Entonces, uno que nos haya acompañado, porque
había que enseñar a Jesús. No les había dejado un libro y les había dicho, enseñad esto. No, no, no. Había que enseñar a Jesús entero. Sus obras, sus palabras, su persona, su estilo. Las mismas palabras de Jesús podrían haberse enseñado bajo otro estilo, bajo otros criterios. Un hombre que nos haya acompañado, porque los 12 siempre estaban con él, pero alrededor había unos discípulos que iban, venían, preparaban cosas donde iban a ir. Había un segundo círculo. Este segundo círculo es los que envía Jesús a predicar. Sabemos que eran 72. Los envía a predicar. El resto eran creyentes. Algunos en los pueblos eran simplemente oyentes, pero otros eran creyentes. Como veis, hay estos círculos distintos: apóstoles, discípulos, creyentes y ya oyentes. Que haya estado todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió. La palabra griega exacta que se usa aquí es esta: entró y salió, para decir convivió con nosotros, convivió entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque puestos a escoger a alguien, escojamos a alguien que pueda contar toda la historia desde el principio. No había pocos discípulos de Juan. Jesús había heredado todos los discípulos de Juan. Cuando mataron a Juan el profeta, el que bautizaba, pues Juan lo había dicho muchas veces: este es el Mesías, este. Muchos no le habían dejado por pena de que no se quedara sin ninguno. Y el mismo Jesús seguro que diría: hacéis muy bien, acompañadle, ya llegará el tiempo en que me sigáis. La armonía entre el profeta y el anunciado era total. Entonces él heredó a todos. Con lo cual, no eran pocos los que conocían todo, empezando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. Es decir, la historia completa. La historia completa. No era tanto un libro, un tratado dogmático, como la vida de Jesús, los hechos de Jesús. Uno de estos debe llegar a ser un testigo con nosotros de su resurrección. Testigo. Esta es una palabra que también se va a repetir al hablar de los apóstoles. El apóstol es un testigo. Esa es una diferencia muy grande entre uno de los 12 y un obispo que pudo haber en Sicilia o en la Tarraconense o en Cartago. Los apóstoles fueron los testigos. Los otros oyeron a los testigos. Lo maravilloso de leer las obras de un San Ireneo de Lyon, por ejemplo, en Francia, en Lyon, obispo allí, es que su maestro escuchó la fe de los labios de San Juan, evangelista. Los testigos. Yo lo vi, nadie me lo ha contado. Los apóstoles eran testigos enviados, que es lo que significa apóstol. Los discípulos propusieron a 2 hombres, José, llamado Barsabás, y Matías. Nada sabemos de José Barsabás, nada. De Matías sí, fue escogido como uno de los 12, pero nada del otro. Y eso no tiene ninguna
importancia. Ninguna. Porque lo que importa es el alma. Que uno quede reflejado en los libros de historia o se hagan estatuas de él en los pórticos de las catedrales, no importa. El alma, el alma, el alma, el alma. Y aquí lo vemos. Dos. Uno fue elevado a tanto, el otro quedó olvidado para la historia. Pero no para Dios. Valía más el alma de Matías, apóstol, que la de José, Barsabas. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Dios a estas cosas les da la importancia que tienen. No menos, pero tampoco más. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, se dice que les había dicho Jesús: pero vosotros recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Había que escoger al apóstol, número 12, porque el Espíritu Santo iba a venir. Vosotros recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Había que escogerlo antes. Tenía que participar de la recepción de poder que iba a dar Dios mismo. Jesús había dicho: recibid el Espíritu Santo, y algo había ido a ellos. Recibid el soplo sagrado, y lo habían recibido directamente de Jesús. Ahora iba a venir de nuevo el Espíritu Santo en un modo más poderoso, más manifiesto, en un misterio grandioso. Tenía que estar ya escogido. Recibiréis poder. Eran testigos, sí, pero con poder. Cualquier loco puede predicar cualquier cosa, pero ellos iban a tener poder para demostrar que su mensaje era verdadero. Y seréis mis testigos. Jesús les dice a los 12 que seréis mis testigos. De nuevo se vuelve a repetir esto. Esto lo habían dicho cuando estaban todos reunidos al escoger a alguien, porque Jesús lo había dicho. El testimonio. En Jerusalén y en toda Judea, Samaria, hasta los fines de la tierra. Fijaos que especifica varios lugares. Primero, Jerusalén, la ciudad santa que había recibido tantos profetas, iba a recibir la última predicación, la de los apóstoles, que coronaban a todos esos profetas. Su martirio, el del apóstol Santiago y otros discípulos, coronaría la muerte de tantos profetas también en Jerusalén. En toda Judea y Samaria, primero predicaron en esas tierras. Después ya dice hasta los fines de la tierra. Pero primero Jesús les dijo que fueran a las ovejas de Israel. ¿Por qué? Por varias razones, pero una de ellas porque sabía que el pueblo judío se iba a esparcir por todas partes. Luego tenían que llevar en su diáspora la semilla ya del Evangelio los que hubieran creído. Si los extendía con el edicto de destierro por todo el imperio, era como echar la semilla por todo el imperio. Los que tuvieran la semilla del Evangelio florecería. Con lo cual, la parábola del sembrador se iba a hacer realidad de un modo muy literal en el caso del pueblo de Israel. Y especifica Samaria, porque en aquel momento había tantos muros, tanta rivalidad, que Jesús tiene que especificar eso. Jesús tiene que decirles: tenéis que cumplir esto, id a Samaria. Fijaos que ser apóstol
Es una elección de Dios. Nadie puede escoger por sí mismo ser apóstol. Es Dios quien escoge a sus apóstoles. Otras funciones en la Iglesia no, pero ser apóstol sí. Nadie puede arrogarse esa función. También debería decir que los sucesores de los apóstoles vale esto. Los sucesores de los apóstoles son sucesores de los testigos. Ellos no han sido directamente testigos de la vida de Jesús, son sucesores de los testigos. Son los que han escuchado a los testigos de los testigos. Se convierten en testigos del mensaje. Pero ellos no pueden escoger ser obispos. Del mismo modo que los apóstoles no podían escoger ser apóstoles, solo si Dios así lo determinaba. Lo mismo nadie dice, yo soy obispo, yo quiero llegar a ser obispo. Tiene que ser Dios el que escoge. Otros puestos sí. Y entonces echaron a suertes. Esto es una cosa preciosa, porque significa que quieren dejar la última palabra a Dios. Este echar la suerte en determinados casos es algo que tiene unas raíces profundamente bíblicas. Por ejemplo, en las herencias se repartían los lotes y normalmente con una pajita o algo parecido se iban sacando y cada una correspondía a un lote. Así era Dios el que daba a cada uno lo que quería de la herencia. Ellos, siguiendo esta tradición de decir que sea Dios el que decide, dicen, echémoslo a suertes. Podríamos hacerlo a votaciones, podríamos hacerlo tras discutir, no, que sea Dios. Aquí, y con esto acabo, viene muy bien un versículo que es Proverbios 16:33, que dice, la suerte es arrojada en el regazo, pero la decisión es solo del Señor. El regazo era cuando llevaban ellos túnicas, hacían así, se ponían unas piedrecitas y cada piedrecita correspondía a algo, o si era blanca o negra, pues correspondía a una cosa o a otra. La suerte es arrojada, aunque el lot más bien es el lote es arrojado en el regazo, pero la decisión es solo del Señor. Es cierto que en el caso de Matías echaron a suerte quién iba a ser el apóstol, pero al final era una decisión del Señor. Y aquí viene una enseñanza para todos nosotros. Por más que en la vida nos parezca que las cosas que nos ha dado Dios han dependido solo del azar, es una apariencia. Al final, cada uno tiene un lote, con unas cosas buenas, otras cosas malas. Los lotes son distintos, pero Dios sabe muy bien qué dar a cada uno, cómo compensar. Lo mismo que entre José Barsaba y Matías fue Dios el que decidió, también entre todos nosotros. No importa si se trata de un puesto de trabajo, o del dinero que tendremos, o de la salud, o la fuerza física, o la altura, o cualquier cosa, la belleza, los años que uno vive. Solo del Señor es la decisión. Aunque el mundo parezca un gran bombo en el que se echan suertes, pero es la mano de Dios la que dice, esto es para ti, su mano invisible. Que todos nosotros valoremos lo que fue ser apóstol. Aquellos 12 ya no están, eran figuras irrepetibles. Tenemos los sucesores y los apóstoles que hacen la labor que hicieron los apóstoles. Eso sí, hay gente que hace apostolado, luego son sucesores de ese trabajo, pero era una figura irrepetible. Que nosotros, sin embargo, lo que sí que repitamos es la cercanía y la intimidad con Jesús, el estar con Él,
el estar tanto que nos transformemos en testigos de la acción de Dios en nosotros mismos, testigos de la acción de Jesús en nuestra vida, de nuestro acompañar en la fe a Jesús. Y entonces sí que podremos ser testigos de muchas cosas, que todos nosotros amemos a los 12 y nos los podemos imaginar hoy alrededor del altar, todos ellos acompañándonos, porque si les llamamos, si les pedimos que estén con nosotros, ciertamente espiritualmente van a estar con nosotros en esta celebración.